Yo comienzo donde terminó el doctor Cuenca. Felicitaciones, doctor Cuenca. Aprendí mucho y me alivió muchos síntomas que tengo yo cuando los pacientes me piden incapacidad. No, es un problema realmente muy serio. Bueno, de verdad voy a empezar donde él terminó, con los síntomas cebra. Pero antes de hablar de eso, voy a presentar dos casitos así rápido. Esta es una abogada de 30 años, sin ningún rasgo de personalidad premórbida, sin antecedentes patológicos. Llega a urgencias con un cuadro súbito de miparesia derecha, palpitaciones hasta 150, medidas con su reloj digital, ¿no? El TAC de cráneo, un quiste arañoideo, la resonancia magnética, un quiste arañoideo, el test de Holter normal, incluso cuando ella mostraba su reloj con 150 de frecuencia cardíaca en el reloj. El examen neurológico, una marcha bizarra y unos hallazgos absolutamente inconsistentes, a veces lo hacía, a veces no lo hacía. Estoy en eso con el doctor Cuenca, no estaba simulando, pero esa enfermedad que lleva ya más de 120 años de descrita por Freud, pues todavía existe y tenía una conversión. Entonces se le pasó el manejo a psiquiatría. En cambio, este caso es un poquito al revés. 47 años, médico, algunos rasgos de personalidad premórbida, mucha ansiedad. Los médicos somos muy ansiosos en general. Sin antecedentes patológicos y un cuadro agudo, 5 días de evolución, mutismo, risas inmotivadas, estereotipos manuales, disfunción ejecutiva, cambios conductuales. Se hospitalizó pues pensando que tenía algo muy psiquiátrico. 2 días después, postura flácida, respuesta plantar extensora izquierda, punción lumbar, anticuerpos anti-NMDA en líquido cefalorraquídeo positivos. Entonces esto es como para mostrar que los síntomas supuestamente psiquiátricos son síntomas orgánicos y que los síntomas supuestamente orgánicos son síntomas psiquiátricos y que esa diferenciación que estableció hace tantos años Descartes nos mató. Esa diferencia entre la mente y el cuerpo acabó con nosotros y acabó también con la medicina y todavía estamos intentando establecer síntomas psiquiátricos versus síntomas orgánicos y no son infrecuentes las interconsultas que yo recibo de psiquiatría, que a ver si lo que tiene el paciente pues, es orgánico. No, si el paciente tiene algo orgánico, esté seguro de que también tiene algo psiquiátrico, o mental, o emocional, o como lo llamen. Y si tiene algo emocional, esté seguro de que también tiene algo orgánico. Lo que necesitamos de verdad es trabajar en común, como lo hemos hecho aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá desde hace muchos años, cosa que agradezco al Departamento de Psiquiatría, porque de verdad esta colaboración es fundamental en la medida en que los pacientes son integrales y son un cuerpo y un alma que viven juntos, andan juntos desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Así Descartes nos haya dicho que hay que separar el cuerpo de la mente. Entonces, para continuar, síntoma viene de esa palabrita que ven ahí que es simpipto, que significa caer juntos. Y en griego se aplica a cualquier evento del mundo que se presente coincidiendo con otro evento. Por lo que se utiliza en especial para referirse a accidentes, infortunios, circunstancias inesperadas que alteran el ritmo de la vida cotidiana, pero también en la geometría euclidiana, una línea que converge con otra también se llama un síntoma. Y entonces de ahí se deriva esta palabra síntoma que se aplica a cualquier evento o suceso que ocurre de manera inesperada. Y sin embargo uno lee los tratados hipocráticos y él nunca usó esa palabra. Él nunca usa síntoma. Es un invento nuevo. Se usaba síntoma, se usaba, como les digo, en geometría. Él usa es semellón, signo, señal. El nombre para el elemento más básico de la geometría euclidiana, el punto, semellón. El nombre para el elemento más básico de la música y de la prosodia, o sea, la unidad de tiempo, semellón. En medicina hipocrática, semellón o semeia, el elemento más básico del proceso diagnóstico y pronóstico. O sea, cualquier cosa que diga o tenga el paciente, porque él todavía no establece esa diferenciación que hemos aprendido nosotros a hacer entre síntoma y signo. Para él todo es señal, semellón. Lo que dice el paciente, lo que uno le ve al paciente, lo que cuenta su familia, lo que hay en su medio ambiente, los aires, las aguas. Él estaba metido en el universo entero que rodeaba al paciente y nunca lo olvidó. 1882, el diccionario de Quine, el diccionario de medicina, es la primera vez que se establece la diferencia entre síntoma y signo.
Ahí está. Recientemente se ha intentado dar un significado más preciso a estos términos. Se busca que síntoma con el prefijo vital se refiere a modificaciones de funciones o a fenómenos subjetivos, tales como los que puede uno entender a partir del recuento del paciente sobre sus sensaciones. Mientras que de otro lado, el término signo con el prefijo físico indica aquellos cambios morbosos que son objetivos o que pueden ser reconocidos por los sentidos del médico ayudados por ciertas aplicaciones. O sea, esto es nuevo. Esa diferenciación no existía en la medicina clásica griega, ni en la medicina medieval, ni en la medicina, digamos, del Renacimiento o la medicina moderna hasta 1882. Pero es importante de todas maneras, porque hay uno que pertenece a la esfera, digamos, pública, todos podemos compartir que el paciente sí tiene una hemiparesia, ¿cierto? O la paciente que les conté, pero resulta que no tenía una hemiparesia, tiene otra cosa. Entonces hay síntomas que uno cree que sí son síntomas y hay signos que uno cree que sí son signos, y lo mismo que los síntomas o los signos psiquiátricos versus orgánicos o físicos. Tampoco hay forma de diferenciar eso muy bien. A veces un síntoma puede ser un signo o a veces al revés. Por eso traigo este fragmento aquí de Anaxágoras, que es tan importante para la medicina hipocrática. Opsis gar tona delon ta phenomena, es que las apariencias, o sea, el contenido de la experiencia, lo que obtenemos mediante la percepción de los sentidos, o sea, los phenomena, los fenómenos, ¿sí? Lo que cogemos con los sentidos nos permiten ver, opsis, lo que está oscuro, lo que está oculto, adelón. Es decir, podemos mediante las apariencias llegar al conocimiento. Lo aparente está bien, es solo aparente, pero a partir de eso es que nos tenemos que meter en el paciente y tratar de encontrar allá qué es lo que está pasando. Esto lo tradujo Pedro Laín Entralgo de una manera muy bonita. Dice, lo que nos es manifiesto nos hace ver o conocer lo que está oculto. Y lo muestra como la gran consigna inicial de la teoría helénica del conocimiento. O sea, hay cosas ocultas que se manifiestan en lo aparente y podemos encontrarlas mediante la razón, el logos, a partir del aspecto, gracias a nuestros sentidos, en especial la vista, opsis, siempre y cuando sigamos el camino, el odos, ojo con eso, correcto, el meta-odos, el método. Traigo esto a colación porque en los últimos años ha habido un creciente interés en muchas partes, sobre todo en la psiquiatría y la medicina europea, en retomar la semiología. Les recomiendo este artículo que es muy bonito. Es un poquito, ¿qué dijéramos? Un poquito como crítico o burletero. Dice, ¿cómo volver a ser grande la semiología psiquiátrica de nuevo? Se parece un poquito a un MAGA que hay en los Estados Unidos, pero bueno. Dice, es un desafío semiológico, no nosológico. Y la postura de este grupo es que nos hemos metido tanto en la nosología psiquiátrica y en la nosología médica que se nos olvidó la semiología. Y estamos más pendientes desde ver dónde clasificamos al paciente, en un DSM-3, TR, 4 o 5, o ver los síntomas y lo que nos trae el paciente y ver realmente qué es eso que trae. Y ver si nos metemos realmente con el paciente y hacemos una relación con el paciente. Ellos dicen que las consideraciones semiológicas se relacionan con la evaluación clínica y la organización de signos y síntomas para emprender un razonamiento clínico que conduzca a la identificación de un trastorno psiquiátrico. Pero este artículo analiza si los trastornos psiquiátricos pueden realmente ser considerados como algo diferente cuando se analizan desde un punto de vista clínico. Es decir, semiológico versus esa idea nosológica que tenemos ahora de que es que, claro, como en la consulta tenemos que finalmente meter al paciente en un CIE 10 o en un CIE 11 cuando entre, que ya está publicado, pero no lo han adaptado o aceptado aquí en Colombia. Entonces, para hablar de eso es que les traigo este bello cuento de Juan José Arreola sobre las cebras. Y ahí entro en completo acuerdo con el doctor Cuenca y las cebras, ¿sí? Es un cuento que apareció en el Bestiario de Arreola. Los bestiarios son libros medievales de propaganda, ¿no? Son libros hechos a partir de los textos de Plinio el Viejo, mezclados después con los textos de San Isidoro de Sevilla, y con eso pues se hacían unos textos bellísimos de animales fabulosos que siempre están haciendo acciones maravillosas, además,
que siempre están simulando las virtudes de los seres humanos y que finalmente permiten la comunión del hombre con Dios y bueno, llegar al bienestar total en el cielo. Era propaganda, era publicidad eclesiástica, muy bien hecha, muy bonita. Ustedes no se imaginan los tesoros que hay en bestiarios medievales, los dibujos, las letras, la caligrafía. Todavía los puede uno visitar en muchos museos, sobre todo pues en Europa y en Londres también tienen muchos. Pero este es un bestiario moderno, este es un bestiario hecho por un experto en bestias y en escribir muy bien. Y él dice, la cebra toma en serio su vistosa apariencia y al saberse rayada se entigrece. Presa en su enrejado lustroso, vive en la cautividad galopante de una libertad mal entendida. Non serviam, declara con orgullo su indómito natural. Después hablamos de non serviam. Abandonando cualquier intento de sujeción, el hombre quiso disolver el elemento indócil de la cebra sometiéndola a hábiles experiencias de cruza con asnos y caballos. Todo en vano, las rayas y la condición arisca no se borran ni en cebrinos, que es la mezcla de asno con cebra, ni en cébrulas, que es la mezcla de cebra con caballo. De esto hablaremos un poquito después. Con el onagro y el cuaga, la cebra se complace invalidando la posesión humana del orden de los equinos. No los poseemos, solo el caballo y el asno que los logramos domesticar, los demás, como los perros, que cuántos familiares del perro nos quedaron ya para siempre insumisos, con oficios de lobo, de protelo, de coyote. Limitémonos pues, dice Arreola, a contemplar a la cebra. Nadie ha llevado a tales extremos la posibilidad de henchir satisfactoriamente una piel. Golosas, las cebras devoran llanuras de pasto africano a sabiendas de que ni el corcel árabe ni la pura sangre pueden llegar a semejante redondez de las ancas ni a igual finura de cabos. Solo el caballo Przewalski, que está allá arriba, modelo superviviente del arte rupestre, alude un poco al rigor formal de la cebra. Insatisfecha de su clara distinción espacial, las cebras practican todavía su gusto sin límite por las variantes individuales, y no hay una sola que tenga las mismas rayas de la otra. Anónimas y solípedas pasean la enorme impronta digital que las distingue, todas cebradas, pero cada una a su manera. Es cierto que muchas cebras aceptan de buen grado dar 2 o 3 vueltas en la pista del circo infantil, pero no es menos cierto también que fieles al espíritu de la especie, lo hagan siguiendo un principio de altiva ostentación. Después hablamos también un poquito de solípedas. Lo que quiero con esto es que piensen siempre en síntomas y en cebras. Síntomas, cebras, como nos decía el doctor Cuenca ahora. ¿Y por qué síntomas, cebras, no? ¿Y por qué los síntomas son cebras? Esto es ser un solípedo. Los solípedos no tienen el casco hendido. Este que ven aquí es precisamente de un bestiario medieval, una ilustración de un unicornio solípedo. No se imaginan la discusión que hubo durante todo el medioevo sobre si los unicornios eran solípedos o eran bisulcos. Aquí hay otro unicornio, este sí es bisulco. Y eso era gravísimo, porque si era bisulco, esto se aproximaba más bien al demonio. El demonio que tiene el pie hendido, el macho cabrío. Si no era bisulco, sino solípedo, eso era ya más bien divino. El problema era gravísimo, serísimo. Y se discutió pues hasta todavía el siglo XIV. Pero bueno, no nos importa si era bisulco. Esto es bien interesante. No serviam, lo que dice ahí Arreola es simplemente en latín, no serviré, no seré esclavo. Esos síntomas cebras no nos sirven a veces porque uno se enreda con ellos y piensa en ellos y se va por donde no es, o piensa que no son cebras, como la frase del doctor, piensa que son caballos. Esa frase se deriva de este texto de Séneca en una carta a Lucilio. En la carta le dice, ¿piensas que voy a relatarte ahora casos ejemplares de grandes hombres? No, te relataré en su lugar casos de niños. Entonces empieza a contar cuentos de niños héroes. Y dice, la tradición conserva el recuerdo de aquel lacedemonio todavía impúber, quien hecho prisionero decía a gritos en su propio dialecto dórico, no seré esclavo, non serviam, como las cebras, non serviam, no nos sirven. Y cumplió fielmente su promesa. Tan pronto se le ordenó realizar una función servil y degradante,
se le ordenaba traer un recipiente de inmundicias, se abrió la cabeza sacudiéndola contra la pared. Se suicidó. En el año 382 de la era común, Jerónimo de Estrabón, el traductor de la Biblia, de la versión de la Vulgata, se encontró con el galimatías que hay ahí en hebreo, algo así como no ser esclavo, y entonces el que tenía la lectura fresca, él era un tipo cultísimo, el que tenía cerquita y fresca la lectura de Séneca, tradujo eso que ven ahí en hebreo, lo tradujo por non serviam, y esa frase quedó. La frase tenía que ver con que en Jeremías, en una de esas Jeremías, Jeremías está acusando a Israel de que se volvió, de que no quiso ser esclavo de Dios y prefirió ser esclavo de un ídolo, de un becerro de oros de eso. La frase non serviam ha pasado a la literatura por todos lados. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en James Joyce, en Retrato del Artista Adolescente, cuando el profesor de religión les cuenta a ellos en clase que el gran pecado de Lucifer, de Luzbel, es que también dijo no serviré y no le quiso servir a Dios. Era pura... Pero las cebras nos tienen que servir de alguna manera. El punto con los cuadrúpedos en general que hemos visto hoy, las cebras y los cuagas y los caballos de Przewalski que les mencioné, es que todos los vertebrados terrestres con 4 extremidades se derivan de un ancestro común, con patas que tenían 5 dedos el ancestro. Y con el tiempo algunos perdieron algunos de esos dedos. Los hipopótamos, por ejemplo, tienen 2 dedos en cada pata, los rinocerontes 3, los camellos 2. Hay un grupo de animales que terminó con un solo dedo por pata. Esos son los caballos modernos. Y en la actualidad todos los solípedos, todos los que vimos ahí solípedos que tienen un solo casco, un solo dedo, se incluyen en un orden que llaman los perisodáctilos, que quiere decir dedo impar. En cambio, todos los bisulcos se encuentran en el orden de los artiodáctilos, que quiere decir dedo par. Tanto perisodáctilos como artiodáctilos se agrupan en el clado Eungulata. Entre los perisodáctilos, miren lo que hay ahí. Entre los perisodáctilos están los équidos, caballos, asnos, cebras, cuagas, los tapíridos y los rinoceróntidos. Y entre los artiodáctilos están los tilópoda, que son todos los camellos, los suina, que son todos los cerdos, los ruminantia, que son todos los rumiantes, las vacas, las ovejas, las cabras, los venados, las jirafas, y ojo con este grupo, los uifomorfa, todos los hipopótamos y todos los cetáceos. ¿Quién se iba a imaginar que los cetáceos son lo más cercano en la tierra a los hipopótamos? O sea, ballenas, orcas, belugas, delfines, marsopas, toninas, delfines de agua, todos son familiares, el familiar más cercano sobre la tierra, el hipopótamo. Y obviamente entonces vamos a hablar de los aires que tiene un cuadrúpedo. Los aires le dicen los caballistas al movimiento, a cómo se mueven, a cómo galopan o caminan y demás. Con la excepción notable de los cetáceos, pues que como salta a la vista, no caminan y no son cuadrúpedos, aunque lo fueron. Todos los demás eungulados, todos pueden caminar, trotar y galopar. Los puntos de apoyo sobre el suelo de las 4 extremidades de un cuadrúpedo forman un polígono y con base en ese polígono es que se definen las marchas o los aires de los cuadrúpedos, con base en las diagonales sobre todo. Hay marchas naturales, ¿no?, que pueden ser simétricas o asimétricas. Las simétricas son 3, el paso, el trote y el medio galope, y las asimétricas una sola. El galope es asimétrico porque no sigue las diagonales. Aquí está, por ejemplo, el paso. En el paso siempre se están siguiendo las diagonales y uno puede escuchar perfectamente y de manera distinta el golpe de los 4 cascos. Un casco primero, el siguiente de la diagonal que sigue, después el de atrás y el que sigue. En cambio, en el trote se apoyan la diagonal primero la una y después la otra, y después queda en el aire y después la una y la otra, y siempre se oyen solo 2 golpes de casco sobre el suelo. En el medio galope, por el contrario, se oyen 3 golpes de cascos. Y finalmente en el galope pues se escuchan nítidamente otra vez 4 golpes contra el piso, mientras que hay un silencio de suspensión. Hay también marchas artificiales, pero las marchas artificiales son un proceso laborioso de doma, de entrenamiento. Ahí tenemos el caballo de paso colombiano, el caballo de paso de Tennessee, el Foxtrotter de Missouri, bueno, pero eso hay que superentrar, eso no son marchas naturales de los caballos, el galope sí.
En 1872 los caballistas de California estuvieron enfrentados en una polémica de si existía o no un instante durante el galope en el que el caballo estaba levitando. El caballo no estaba con ningún casco en el suelo. Leland Stanford, que era el gobernador en ese momento y presidente de la compañía Central Pacific, fundador de la Universidad de Stanford, ¿no? Además era un Robert Baron, era un raterito, pero con alcurnia, ¿no? Sostenían que sí, mientras que James King, el presidente de la Bolsa de Valores de San Francisco, y su grupo afirmaban que no. Este fue el hombre que resolvió el problema, Edward Muybridge, británico, inventor del zoopraxiscopio, que es un precursor del cinematógrafo. Esto es hecho con ese aparato de él. Y ahí está la prueba de que sí lo logró. Miren que si hay un momento en que el caballo está levitando, literalmente. Un caballo en galope tiene un momento en que levita. Entonces miremos todos los otros cuadrúpedos de los que hemos hablado. Galopan, tienen ruido de cascos, el caballo doméstico, el caballo de Przewalski, que ya se los mostré, el burro doméstico, el onágaro, el culán, todos son especies distintas de équidos. El asno salvaje de Somalia, la cebra de las planicies, la cebra de las montañas, la cebra de Grevi, todos galopan, todos caminan en cuatro patas, todos trotan, todos tienen estos cuatro aires que les mostré. El cuaga, esta es la foto del último cuaga que hubo, estaba en el zoológico de Londres, fue tomada en 1870, todavía, y ahí desaparece la especie con ese cuaga. Han tratado de reproducirlo haciendo cruces de cebras y logrando pues como que los genes, pero esto no es un cuaga, esto es una cebra con apariencia de cuaga. Es un experimento que están haciendo en unas llanuras africanas, pero pues se parecen, ¿no? Y todos los híbridos galopan. La mula, que es un híbrido de caballo con asno. El burdégano, que es un híbrido de yegua con burro. El cebroide, que es cualquier ecuscuagua, cebra, grevi con cualquier otro equino. El cebrasno, que es una cebra con asno. El cebrallo, ya habíamos hablado de eso. Mire, todos galopan, todos estos animales que hemos visto hoy galopan. El bisonte galopa. Ahí lo ven, al galope. El rinoceronte galopa, incluso los chiquitos. Y hasta los animales fantásticos galopan. El unicornio galopa. Entonces, cuando uno habla de síntomas, hay que pensar en todos, ¿sí? La frase que nos da el doctor Cuenca de cuando oiga galopar, piense en caballos, no en cebras, ¿sí? La teoría de las probabilidades y las estadísticas tratan de inmiscuirse en todo, pues eso sí, con derecho, pero se meten en todo. Y puesto que en estos lares, aquí en Bogotá, la frecuencia de cebros versus caballos es tan baja, pues cuando oiga galopar, o sea, volvemos a Anaximandro, la apariencia, el fenómeno. Cuando oiga galopar, piense que la causa del ruido de galope, o sea, lo que está oculto, el adelón, es un caballo o varios. Ven, está bien. Pero que no piense en cebras, es lo que dice este dictum, ¿no? Y parece obvio que al escuchar un ruido de galope por las calles de nuestras ciudades, pues sea necesario pensar que es causado por caballos y no por cebras. Este es el dueño de esa frase, Theodore Bouvard. Él decía que cuando oiga ruido de cascos, piense en caballos y no cebras. Claro que la frase original de él es, no busque cebras en Green Street. Green Street era la calle donde estaba el hospital de Maryland, donde él era el jefe del departamento de medicina interna. Entonces siempre acosaba a los estudiantes de que no pensaran en cebras, sino en caballos cuando estaban haciendo diagnósticos, porque en Green Street no había cebras, sino caballos. ¿Sí? O sea, eso tiene unas ventajas, ¿no? Hay que decirlo con todas sus palabras. Tiene la ventaja de evitar que los estudiantes de medicina hagan diagnósticos de enfermedades raras en pacientes con enfermedades comunes. Eso es frecuente. Pues la explicación es que los estudiantes jóvenes y nosotros también, ¿para qué lo decimos? Están muy predispuestos a hacer eso porque consideran
erróneamente, que los nombres más fáciles de recordar corresponden a los eventos más probables. O sea, me acuerdo de este nombre, ¿no? El síndrome de Wilport. Sí, me acuerdo de él muy fácil, pero porque eso es pura heurística. Lo que más fácil recuerdo debe ser lo que hay en la realidad. Y eso es porque es más fácil de recordar, pero porque lo más impactante y novedoso permanece más tiempo en la memoria. Las otras cosas comunes de pronto no. Eso es pura retórica, eso es una ley de la retórica. Desde la retórica de Aderenium sabemos que lo impactante y lo novedoso permanece más tiempo en la memoria, por lo tanto, pues como es más fácil de recordar, terminamos más fácil haciendo diagnósticos de cosas raras si nos dejamos llevar por eso. De hecho, hay un libro de John Sotos muy bonito, publicado por el American College of Physicians, que se llama Zebra Cards. Son tarjetones sobre enfermedades raras que podrían ser enfermedades cebra. Dice que este aforismo pues se ha considerado una advertencia importante contra los sesgos de enseñar a los estudiantes de medicina el peso de la evidencia. Y tenemos que devolvernos a la Edad Media y hablar de William de Ockham o Guillermo de Ockham. Este es un vitral que hay de él en un templo en Surrey, muy bonito. William de Ockham, también Ockham u Oham, nació hacia 1287 en Surrey, murió de peste negra en 1347 en el convento franciscano de Múnich. Fraile, filósofo, lógico, teólogo. Por encargo de Miguel de Cesena, que era el superior de los franciscanos, estudió la controversia entre los franciscanos espirituales y el papado sobre la doctrina de la pobreza apostólica. Había una pelea terrible entre los franciscanos espirituales y los franciscanos comunes y corrientes y el resto del clero. Porque los franciscanos espirituales decían, mire, riqueza cero, posesiones cero, ni casas, es escasamente el sayo que me pongo y pare de contar, y el bordón para caminar. Y los otros no, pues los otros tenían unas propiedades, viñedos, tenían de todo. Y el papado, pues ni riesgo, el papado se opuso por completo a eso. Entonces la pelea fue dura y Miguel de Cesena le dijo, ya, estudia esta controversia y hablamos de eso. Precisamente en ese momento en que empezó a estudiar la controversia, lo citaron a Aviñón. En ese momento el Papa no estaba en Roma, el Papa estaba en Aviñón. Fueron los 5 papas que hubo en el papado de Aviñón, entonces le tocó ir a Aviñón allá a excusarse porque lo habían acusado de herejía por otro lado. Y el tipo ni corto ni perezoso le dio por decir esto. Los argumentos del Papa en sus bulas, después de estudiarlas todas, están plagadas de incongruencias desde el punto de vista lógico. O sea, el Papa está en error. En esa época todavía no se había dicho que el Papa era infalible, eso es apenas desde 1813. En esa época el Papa no era infalible, el Papa está en error. Pero él dice, puesto que el Papa ha sido advertido del error, pero tosudamente persiste en él y persistir en el error es una de las definiciones claras de herejía. El Papa es un hereje. Un hereje no puede ser un verdadero Papa. O sea, este es un falso Papa. Quoderat demostrando, un Juan 22 no es un verdadero Papa y por tanto ni Ockham, ni Cesena, ni los frailes, ni los fieles le den obediencia al Papa. Claro, lo que seguía era la condena a la hoguera, entonces le tocó escapar hacia Múnich, donde finalmente murió. El 26 de mayo de 1328 huyó de Aviñón con Miguel de Cesena y Marsilio de Padua y otros, robándose el sello de la orden franciscana para que el Papa y los que quedaron ahí no pudieran hacer nada con las propiedades que todavía les quedaban. Y al huir de la corte papal, pues Juan XXII, que fue el segundo papa del papado de Aviñón, fue excomulgado, pero en Múnich consiguió que Luis IV de Baviera lo protegiera. Sus doctrinas no fueron declaradas heréticas, solo esa parte en la que acusaba al Papa, y fue rehabilitado póstumamente por la Iglesia en 1359. De hecho, la Iglesia de Inglaterra conmemora el día de Ockham el 10 de abril. Lo más importante que él hizo en filosofía es esto: la ley de parsimonia, la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es un principio de economía conceptual, de ahorro teórico, de austeridad, de parsimonia. Kant llamó a eso la lex parsimonia, la ley de la parsimonia en la crítica del juicio, y fijó en su frase un poco aristotélica, la naturaleza toma siempre el camino más corto. En este contexto, parsimonia tiene el sentido de frugalidad, moderación, templanza, abstinencia, ahorro, economía, sobre todo economía de palabras. Ockham, no hay que olvidar, es un nominalista. Ockham dice, los universales, o sea, los conceptos universales, lo rojo, los hombres, bueno, los conceptos que hablan de todo a la vez,
no están afuera en el mundo, están en la cabeza de los hombres, ¿cierto? A diferencia de Platón, que es un realista. Según Platón, los universales existen y hay un universo de los universales, un mundo donde están los números, donde están por fuera de la mente de los hombres. Entonces, lo que dice él en su ley parsimonia es que no es posible, ¿cierto?, hacer pluralidad de eventos o de sucesos sin necesidad. Y que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla puede ser la más probable. Y que cuando dos o más explicaciones se ofrecen para un fenómeno, la explicación completa más simple es preferible. Es decir, no deben multiplicarse las entidades sin necesidad. Esta era una frase de la Edad Media, que Occam afeitaba como una navaja las barbas de Platón, por eso su frase se llamó la navaja de Occam. Ahora, podríamos hablar entonces de la navaja de Woodward, de la frase del doctor Cuenca de que cuando oigan galope o ruido de cascos piensen en caballos y no en cebras. O sea, muchos han querido ver en esa frase de Woodward sobre el galope una forma de parsimonia, a la manera de Occam, una forma de austeridad. Pero nada más lejos de la verdad. El médico que está haciendo un diagnóstico complejo no está multiplicando los entes sin necesidad. Estamos mirando la realidad y viendo qué hay. Y se nos olvida a veces la falacia del jugador, ¿no? A punta de estadística, a punta de epidemiología, se nos olvida la falacia del jugador. Y claro, hay que enseñarle a los estudiantes pues que cuando hay un síntoma diferencial, pues que no piensen en cebras siempre, que piensen también en caballos, pero no hay que decirles que no piensen en cebras como decía Woodward. Si un dado ha caído 10 veces consecutivas en 6, la probabilidad de que la 1ª vez caiga en 6, ¿cuánto es? ¿Quién sabe aquí de teoría de probabilidades? No, pues según los estadísticos, 1 dividido entre 11. No es cierto, el dado no tiene memoria, el dado no sabe que ya cayó 10 veces en 6. La próxima vez que usted tire ese dado es como si lo volviera a tirar la primera vez. La probabilidad de que caiga en 6 es 1 sobre 6. Es absolutamente falso. Entonces nos tienen a punta de estadística, a punta de epidemiología, nos tienen convencidos de que lo único que tenemos que mirar es caballos y no cebras. Y no, a veces galopan animales por ahí. Y sí, era una cebra que se escapó de un circo en los Estados Unidos y va por plena autopista y no se deja coger. Y uno dice, no, pero ¿cómo va a haber cebras aquí en Wisconsin? Pues sí hay cebras en Wisconsin, a veces, ¿no? ¿O cómo es que voy a tener yo aquí frente a mí a un paciente con el síndrome X si eso es real? De pronto, ¿por qué no? Y a veces uno dice, galope, y sí, ahí viene un caballo y una cebra. Y a veces, lo peor de todo, este es un simulacro en un zoológico del Japón. A veces hay falsas cebras. Entonces hay que estar pendientes de todo. Mire, están haciendo un simulacro de que se va a escapar un animal del zoológico. O sea, uno oye el galope y aparece una falsa cebra. Ya. Dominada. ¿Sí? Ya, eso fue, pobre cebra. El peor internista del mundo. Menos mal es de ficción. Malo con los pacientes, malo con los estudiantes, malo con los residentes, drogadicto. Bueno, no digo más. Pésimo. Sí. En uno de los episodios de la 4ª temporada, Eric Foreman, el moreno, le dice, oiga, ¿usted por qué siempre busca esos diagnósticos tan poco frecuentes? Y los encuentra. O sea, le dice, ¿usted por qué siempre piensa en cebras? Y esto es lo que responde este tipo. Busco cebras porque los otros médicos ya descartaron todos los caballos. Y cuando uno está en un hospital como este, ¿cierto? En la pirámide,
Estén seguros de que lo que llega aquí ya hay una cantidad de médicos abajo que han descartado todos los caballos. Aquí llegan las cebras. Entonces, esto era para terminar, al evaluar síntomas y signos de un paciente. No pensar en si los síntomas son mentales o físicos o si son de un cuadro psiquiátrico o físico. Piensen, por favor, en el paciente. Y entre los internistas y los psiquiatras con seguridad que vamos a poder encontrar el mejor camino para ayudarle al paciente y no para ayudarle a la cladística o para ayudarle a las clasificaciones nosológicas de las enfermedades. Al evaluar los síntomas y signos de un paciente es necesario siempre buscar caballos, burros, cebras, onagros, culanes, cuagas supuestamente ya extintos, bisontes vieron que galopan también, rinocerontes, hasta unicornios. Puede ser cosas inexistentes o cosas que no sabíamos que existían y empiecen a existir. Ustedes se imaginan el médico que le tocó ver el primer caso de coronavirus en Wuhan y el tipo dijo no, influenza A y lo mandó para la casa y ahí arrancó todo. Si el tipo hubiera pensado en cebras, otra historia nos cantaría. También debemos estar dispuestos a descartar falsas cebras o a esperar el surgimiento evolutivo de équidos o cuadrúpedos galopantes hasta ahora desconocidos, capaces de generar ruidos de galope. Eso era todo, mil gracias.